El día de hoy vamos a ver, el tema es cumpliendo el propósito de Dios. Cumpliendo el propósito de Dios. Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 9 al 19, estaremos leyendo en esta hora. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta oración es la más larga de todas las oraciones que pronunció Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Esta oración fue pronunciada antes de ir al huerto de Getsemaní. Jesús deja a sus discípulos después de haber pasado por el huerto. Viene la traición, recuerdan, de Judas, viene el juicio ante Pilato y posteriormente viene la cruz. Y entonces aquí da la impresión de que les estaba abandonando, de que todo lo que les había dicho no era cierto. Y ellos se sintieron asustados. Ustedes deben recordar muy bien todo ese pasaje. Se sintieron indefensos, se sintieron solos. Ya no estaba más el maestro. Se sentían incluso incapaces de poder, su mente tan corta como la nuestra, desde luego, no podía comprender lo que estaba pasando en ese instante o en esos momentos. Ellos no podían atinar a comprender lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y no se daban cuenta o no llegaban a ese entendimiento de lo que estaba pasando realmente era poder introducirlos a ellos y a nosotros también a una relación más elevada como nunca ha tenido el ser humano. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Porque muchos se quedaron como, pues vamos a decir, sacados de onda. Cuando estaba crucificado Jesús, dígame, ¿cuántos de los 12 estuvieron? ¿Se dan cuenta? Entonces ellos tenían temor, no les entraba, no les caía el 20. A veces no nos sentimos así cuando las cosas suceden a nuestro alrededor. A veces Dios nos coloca en una situación de cambio donde las cosas no encajan desde nuestro sentido común, porque las cosas de Dios no tienen que encajar perfectamente, porque muchas veces Dios nos empuja a una situación de cambio, y muchas veces cuando ocurre esa situación de cambio nos sentimos asustados por ello, y nos preguntamos muchas oportunidades si no estaremos perdiendo de repente todo aquello que nos resultaba apreciado antes, porque ahora Dios como te está despegando de esas cosas, de aquellas que más te gustaban, de aquellas que más disfrutabas, te está despegando. Y muchas veces, hermanos, somos conscientes que Dios está haciendo, que es el que está guiándonos a una relación más elevada, más nueva y mucho más profunda, pero aún así nuestro corazón se resiste. Yo quiero que entiendas que cuando hay un cambio de parte de Dios, aunque no te guste, ¿sabes qué? Dile, Señor, dame guianza, dame dirección, necesito que tú me ilumines a este respecto. De tal manera que yo pueda entender, y aunque no lo entienda, yo pueda poner mi fe en ti, que todo lo que tú haces es para mi bien, y es para mejor, y es para poder escalar un escalón más en mi vida espiritual.
Porque a veces cuando no encajan las cosas, lo único que hace es chillar. Lo único que hace es reclamarle a Dios. Como si Dios estuviera loco, como si Dios hubiera perdido el control. Y al igual que los discípulos, muchas veces nos sentimos asustados y atemorizados. Porque no encajan las cosas. ¿Cómo es posible? Al encontrarme con estas palabras, mi inquietud, amados hermanos, es poder transmitirles a sus corazones acerca de esta poderosa realidad de estas peticiones que Jesús está haciendo. Aquí hay algo intenso pero a la vez práctico para la vida de cada uno de nosotros. Hemos leído estas palabras como muchas veces como si fuera tal vez una poesía tan bonita. Y yo sé que la mayoría de ustedes, si no todos, lo han leído este pasaje. A veces lo han leído como un drama conmovedor y a veces nos quedamos fascinados por la belleza que hay en esas palabras, en esas expresiones. Y no nos damos cuenta de que Jesús está acá orando también por nosotros. Puesto que ora a favor de sus discípulos, desde luego, como consecuencia de eso también ora a favor de nosotros. Porque ¿cuántos son discípulos del Señor? Pues esta oración también nos alcanza. Por lo tanto, usted se tiene que sentir privilegiado y decir: gracias, Cristo, que en tu ministerio, que en la tierra, aún ya estabas pensando en mí. Usted no sabía, pero Él ya estaba pensando en cada uno de nosotros. Muchas veces no alcanzamos a ver la belleza de estas palabras y esta gloriosa realidad. ¿Por qué? Porque nuestra falta de fe le pone un velo. Porque no nos atrevemos a creer verdaderamente en Dios. Esta oración debiera llegar al fondo de nuestro ser y servirnos de consuelo cada día, sobre todo cuando pasamos situaciones difíciles, sobre todo cuando estamos a punto de desfallecer, sobre todo cuando la tormenta parece que no se aplaca y al contrario continúa más, cuando las circunstancias más adversas de su vida, en lugar de llorar, encuentre consuelo en esta oración, porque Cristo ya oró por usted, porque Él sabía el problema, la circunstancia por la que iba a pasar. Jamás puedas pensar de que esto le agarra por sorpresa a Él. Tal vez a ti, pero no a tu Dios. Alguien puede decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Qué maravillosas promesas. Pero a veces lo leemos como un poema y suena bonito, pero no nos hemos centrado ahí. Quiero que sepan, hermanos, aquí no se trata de palabras blandas y bonitas pronunciadas en una enorme catedral o en un enorme auditorio. No, nada de eso. Son palabras reales aquí en este mundo terrenal, conmovedoras desde luego, porque lo dice Jesús un episodio antes de ir a la cruz, pronunciadas en el mismo campo de batalla espiritual. Él sabía lo que estaba diciendo. Él es nuestro Señor y Él se va enfrentando a la vida como hombre, tal como tú y como yo nos enfrentamos todos los días. Y esto debiera despertar algo en nuestro interior, decir: esta es la realidad, Él lo vivió y Él oró a mi favor, por eso estoy agradecido, por eso sé que voy a salir adelante, por eso sé que voy a vencer, porque Él dice: guárdalos. Y sé que si tú me cuidas, si tú me guardas, nada me podrá hacer daño. Y si algo me pasa, es porque tú me estás permitiendo, y detrás de eso hay un grandioso propósito en mi vida. Lo primero que nos llama la atención es la súplica que hace Jesús a favor de sus discípulos. Dice: Padre Santo, guárdalos. Más adelante dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y este es el tema de su oración, el ser guardados. ¿Por qué, hermanos? Se preguntó, no sé si usted se preguntó en algún momento: ¿por qué? Guárdalos. Cuando usted se pone a orar, y cuando yo me pongo a orar, o nos ponemos a orar en un tiempo de oración de toda la congregación, normalmente oramos de otra manera. Si fuera posible, por ejemplo, que estuviéramos en el lugar de Jesús, estamos haciendo una suposición, ¿verdad? ¿Por qué cosas normalmente oramos? ¿Por qué Jesús no pidió en oración: úsalo, Señor? Porque es una oración común. Úsalos, ¿o no es cierto? No pidió: fortalécelos, Señor. No pidió: enséñales o guíales. Eso sería más o menos lo que nosotros pidiéramos, porque es el tipo de nuestras oraciones. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Vamos por ahí. Entonces,
Cuando oramos unos por otros, normalmente por ahí es donde nos dirigimos. Pero cuando llega a este punto en el que está Jesús a punto de dejar a sus discípulos, Él quiere resumir todo en una breve frase, diría en una palabra exactamente lo que representaba el anhelo profundo del corazón de Jesús. Y resumiéndolo de manera tan sencilla, con esa sabiduría que solamente Él tiene, dice: guárdalos. Guárdalos. Al meditar en esto, hermanos, encontré con que es exactamente lo mismo que yo pido en oración cuando yo me dispongo a dejar mi familia por algún viaje ministerial a veces que tengo que realizar. Y cuando voy a salir: Señor, guarda a mi familia, guarda a mi esposa, guarda a mis hijas. Y cuando estoy lejos, guárdalos, Señor, guárdalos. Es eso, es justamente lo que Jesús iba a ir, los iba a dejar. Y por eso dice: guárdalos, Señor, guárdalos, guárdalos, Padre. Porque cuando yo estoy con ellos, cerca a ellos, puedo decir: Señor, fortalécelos, Señor, guíalos. Pero cuando estoy lejos, digo: guárdalos, guárdalos. No sé si a usted le ha pasado eso, no sé si va comprendiendo lo que estoy expresando. Así que todo esto pone de manifiesto el hecho enfatizado para nosotros aquí, en esta oración de Jesús, de esa relación que Él tenía con sus discípulos. Por lo tanto, Él dice: guárdalos, porque sabía lo que iba a venir más adelante. Sin embargo, a veces, a pesar de esto, los discípulos pareciera que iban a caer. A pesar de eso entró temor. A pesar de eso desfalleció su corazón por un momento. Qué importante saber que Jesús resume estas peticiones con la palabra: guárdalos. Padre, guárdalos. Las personas con las que nos relacionamos determinan muchas veces lo que nosotros somos. De modo que su oración es parte de nuestra relación con el Padre. Esa relación que permanezca intacta, esa comunión con el Señor. Porque entonces, cuando pueda desear, ¿sabe qué? Eso se va a convertir en algo mucho mayor, algo mucho más grande, en algo que va a permanecer con esta palabra, con esta oración que el Señor está diciendo: guárdalos. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de mantener esa comunión plena con el Padre, de tal manera que necesitamos definitivamente que Él nos ayude, de que Él nos guarde de tal manera que esa comunión permanezca sin quebrarse. Esto es algo que Jesús pronuncia en peligro, o preveyendo ya el peligro que venía. Yo les he dado tu palabra, dice Juan 17:14. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí nuestro Señor podemos notar que vio con toda claridad la naturaleza de la vida tal y como es, la naturaleza de la realidad, de esa realidad palpable. Él no hablaba de una utopía, sino hablaba de una realidad contundente, de una realidad que vivía en el día a día. Y Él se da perfectamente cuenta que los creyentes, verdaderos creyentes, se iban a enfrentar, o desde esos tiempos se enfrentaban a un mundo hostil, tras el cual el que movía todo era nada más y nada menos al que nosotros llamamos el diablo. Y se movía con sutileza de una y de otra manera. Nosotros no lo vemos, es un ser espiritual. Definitivamente nos sería de mucha ayuda verlo, porque sabríamos cómo enfrentarnos en el momento que está. Así que pero pues desgraciadamente no sucede así, ¿no? Normalmente se mantiene oculto tras el telón. Él solamente mueve como el títere que lo mueve, y él no se ve a las personas. Igual mueve a toda la gente, mueve a todo el mundo, ¿verdad? Así que y como la gente no lo ve, incluso ha creado el mito de que no existe. ¿Sí han escuchado, no? Gente, no, yo no creo en el diablo, no existe. ¿Se dan cuenta? Porque es muy sutil. La sutileza es una de sus características. Y por eso muchos, yo no creo que exista, ¿no? Entonces, como no lo ve, y hay algunos que son más seculares, humanistas, dicen, a mí demuéstrame, ¿no? Que existe para yo creer, si no, no creo. Cosas como esas, ¿no? Es fácil destruir ese argumento, pero no lo voy a hacer en estos momentos, será en otro momento. Entonces, se da cuenta
aquí que Jesús está dando cuenta que como seres humanos que somos y que no vemos al diablo, entonces solamente vemos la apariencia, lo que Él hace a través de las personas, y a eso le llama el mundo. Todo lo que hace, todo lo que es, ¿cómo se dice?, impulsado por el diablo, todo eso tiene que ver con el mundo. Hermanos, los creyentes han tenido que luchar con este problema del mundo durante todos estos 21 siglos de la era cristiana. Y siempre había esa pregunta: ¿qué es lo que esto significa? Algunos han cometido una gran equivocación de creer que el mundo tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la belleza natural, con la gloria de toda la naturaleza que podemos observar, el mar, todas las cosas bonitas, ¿no? Pero no hay duda que esto no es cierto, eso no es el mundo al que se refiere. Hay gente que cree todavía eso. ¿Sí? Pregúntalos de la nueva era, si no es lo que creen. Y que Dios está en todos lugares, en un árbol ahí, también puede ser Dios. ¿No? Entonces el mundo pues todo. Otros se han preguntado si se refiere a ese mundo de las relaciones naturales, a nuestra vida familiar, a la alegría de la vida de familia, a los amigos, al hogar, padres y los hijos, y así como la relación entre todos, ¿verdad? Así que no es ese tampoco el mundo acerca del cual el Señor está advirtiendo. En el mundo, en el sentido peyorativo en que se usa aquí, porque es la forma como se está dando esta palabra, es sobre todo a las conclusiones básicas a las que llegan los hombres y mujeres que viven sin Dios, a esa forma de pensamiento, a esa palabra mundo, esa forma peyorativa, es estar refiriendo exactamente a esa forma de pensar, a esa corriente de pensamiento. En otras palabras, se refiere a las filosofías subyacentes en la vida que aplican los hombres en su diario vivir en este mundo. Por ejemplo, una mujer se acuesta con todos los hombres de una muchachita y pues al final sale embarazada y no sabe ni de quién es. Si no tiene a Dios en su vida, lo que va es abortar del mundo. No, las mujeres son libres de hacer con su cuerpo. ¿Qué es su cuerpo? Es del mundo. Son ideas del mundo. Desde acostarse con todos los hombres es idea del mundo. Eso no es lo que la Biblia dice. Yo podría ver este ejemplo, pero todo podríamos hablar mucho. Entonces, resulta bastante difícil a veces explicarlo en términos concretos, una definición exacta. Por ejemplo, cuando pasamos en el camión o con nuestro coche por ahí por las avenidas y vemos gente vendiendo diarios, periódicos, revistas, los titulares o la mayoría de cosas que se ven, incluso cuando usted va al supermercado y ve periódicos que están ahí, la mayoría tienen filosofías humanas huecas, vacías, y la mayoría está llena de mundanalidad descarada y expresada abiertamente. Yo voy a hablar un poquito sobre eso, porque quiero que entiendan. Porque algunos cuando hablamos de mundanalidad, seguro las mujeres desnudas, sí, eso es parte de la mundanalidad, pero hay mucho más que eso. Así que, y esta misma idea se halla en los programas de televisión, en la radio, y aún por internet, ahora que hay muchísimo de internet. Entonces, pero la verdad que rara vez expresan transparentemente lo que eso significa. Te venden ideas que parecen bonitas, pero no tienen nada de bonito. En una revista secular llena de humanismo, como la mayoría que se venden en las calles, escribieron este artículo. Fíjense, para que usted entienda un poco cómo piensan ellos. Dice: son los moralistas los que son los responsables del actual nivel de crímenes sexuales y la presente situación que ha revelado el informe Kinsey. El mundo está harto de moralidad. Ese es el problema, la moralidad y los moralistas. ¿Qué le parece? A nosotros nos dicen moralistas, porque decimos que no estamos de acuerdo con esas cosas. Ahora, otro artículo, también de una revista, también importante, dice: los problemas de la pobreza, la injusticia racial, la corrupción política y todo lo demás son ramificaciones de un mismo árbol de maldad, y es el árbol de la autoridad. La obediencia a la autoridad es el único principio que explica todos los males de la historia humana. La Biblia dice que nos sometamos a las autoridades, pero ellos dicen que no. Aquí hay otro: la religión organizada, refiriéndose a la iglesia,
a nosotros. Es un duro gallo de pelea, esas son las palabras textuales, dice, que ha sido tradicionalmente el primero en atacar a la sociedad. La prensa puede meterse con el gobierno puede atacar a la industria, y esta al trabajo, y este a los tres, pero nadie puede picotear, por así decirlo, a este gallo que puede picotear a todo el mundo en cualquier momento con toda impunidad. Dicen que el problema es la iglesia moralista, la iglesia que se apega a la palabra. Es lo que dicen este tipo de revistas, y sacan grandes titulares y grandes artículos, y eso están inundando todo el mundo. De esto se trata lo que Jesús está diciendo, que el mundo odia a sus discípulos porque ellos no pertenecen al mundo, no pertenecen a esas filosofías humanas, huecas, vacías, que están vendiendo. El mundo en el que vivimos, hermanos, está dominado por esa filosofía satánica que se opone diametralmente a todo lo que Dios representa. Cuando olvidamos este hecho e intentamos amoldarnos ahí, a este mundo, y sentirnos cómodos con él, como si fuese el lugar más apropiado para vivir, en su ambiente, con su clima, en el que nosotros deberíamos sentirnos como si estuviéramos en casa, cometemos un grave error. Por eso es que muchos han fracasado, porque comenzaron a meter las cosas del mundo dentro de las congregaciones y cometieron un grave error. Tal vez la propaganda más efectiva del mundo es la mentira satánica que llamamos romanticismo, y son miles los que se dejan engañar por ella. Romanticismo, no solamente estamos hablando de lo romántico entre un hombre y una mujer, sino todo aquello que parece bonito, que suena dulce, que suena agradable. Estoy seguro que muchos de nosotros tal vez nos hemos dejado de alguna manera afectar por esto, a pesar de que no es más que una mentira. Acabamos de pasar lo que llamamos el Buen Fin. Eso es romántico. Eso es romántico. Te puedes tener lo que tú quieras a cómodas cuotas, sin intereses. Es romántico. Y todos se dejan atrapar por eso. No todos, pues una gran mayoría. Eso es romántico. Ahora puedes sacar tu coche desde 1,500 pesos mensuales. ¡Wow! Voy a tener mi coche nuevo. Eso es romántico. Es romántico. Para empezar, te venden un coche malo y se va a malograr antes que termines de pagarlo. O sea, ese coche no te compres. Eso es romántico. Gran descuento, 50% al 70% descuento. Es romántico. Te están engañando. No les creas. ¿Ya van entendiendo lo que es romántico? Sí, esto es. Los jóvenes se ven muy influenciados por estas cosas. Sácate tu teléfono o tu smartphone o lo que, ¿no? Y fíjate, tienes esto y no sé qué, y te meten tantas ideas. Tú te mereces lo mejor. ¿Por qué no planeas tus vacaciones a Cancún y lo pagas en 18 meses o 24 meses? Es romántico. Si no está a tu alcance, ¿para qué? Eso pasa en los Estados Unidos con las casas. Todo el mundo comenzó a sacar casa, todos. Y se vino la burbuja inmobiliaria. Era un romanticismo que le estaban vendiendo. La gente se quedó sin casas ahora. ¿Por qué? Porque cuando explotó esa burbuja, todo se vino abajo. Perdieron muchísimo dinero. La gente no podía pagar. Las casas se devaluaron porque estaban demasiado infladas. Fue una catástrofe. Así que el propósito de esto es que todo se vea como la luz de la luna, un camino entre rosas, esa aventura fanfarrona, los viajes soberbios a lugares que tal vez deseas y que nunca has ido, y wow, y cuando dices, se te brillan los ojitos y por fin se va a hacer realidad, que vaya a conocer, yo qué sé, cualquier lugar que no se conoce. Pues. Creo que la mayoría conoce Cancún, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo más lejos, ¿no? París de repente, ¿no? Quiere conocer la Torre Eiffel y te van a dar 24, 36 meses sin intereses. ¡Wow! Es la oportunidad de decir, ¡wow! Comienzan a brillar los ojitos. Por fin voy a conocer allá. Es romántico. Miren revistas y verás si no tengo razón de lo que le estoy diciendo. ¿De dónde cree que viene todo eso? Le pintan una cosa, pero detrás de eso hay otras cosas. Todas estas revistas llamando la atención
Todos mantienen esa línea del romance. Aquellos ven y hacen ejercicios, el primer mes es gratis y síguele, porque ven a un hombre y wow, y todo el mundo, ¿verdad? Románticos. Cómprate tal crema que con esa te pones y vas a bajar de peso en automático. Wow, románticos. ¿No escucha eso usted? ¿O no? ¿O yo estoy equivocado? Es romántico. Estoy poniendo algunos ejemplos realmente, pero lo que quieren es, ¿qué cosa? Engañar con algo que suena atractivo. Una vez les dije, ¿por qué los que vendían, por ejemplo, los que venden licor, que sacan publicidad, por qué ponen chicas muy guapas y unos chicos ahí que las chicas están que se mueren por ellos? ¿Para qué? Para hacer creer a la gente tonta que si toman de ese licor, las chicas se van a pelear por ellos. Es un romanticismo. Tal vez cuando están bien borrachos vean que la chica pues sea bien guapa, pero al final cuando se despierta, la realidad es diferente. Y a veces las chicas más guapas son las que tienen menos cerebro, ¿sabían? No todas, pero la mayoría. Y ahora van a decir, ay, ¿por qué? Déjame hablar así. Pues es la verdad. Esto es el mundo, el mundo. Resulta demasiado fácil, hermanos, perder la cabeza y dejarnos arrastrar por esa buena vida que por desgracia nunca vamos a descubrir. Jamás. Y esa es la amarga ironía de nuestros días, tal vez más que en ninguna otra época, que entregándonos a nosotros mismos, a todo lo que nuestros sueños tal vez han imaginado, nos encontramos, hermanos, muchas veces que nuestra propia vida sigue estando vacía y sin propósito, aún después del viaje tan caro, aún de todo lo que gastamos en uno, en otro tratamiento, en lo que sea. Nuestra vida vacía no tiene sentido para nada. Y eso es debido a que todo esto que estoy hablando es un sueño, es una fantasía, es una red de engaño que promete mucho, pero que realmente no da nada. Entiéndalo, no da nada. La respuesta cristiana a este romanticismo la hallamos en el versículo 13. Ahí desde Juan 17. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Es en esto, hermanos, en lo que nosotros hallamos el verdadero gozo, la realización, el significado, el propósito y la bendición. No en seguir aventuras románticas, que son sueños inalcanzables muchas veces. No en buscar la satisfacción de mi carne en las cosas materiales, sino en una vida y un corazón que ha sido entregado verdaderamente a Jesucristo, que le conoce y además que te gusta tener comunión con Él. Es ahí donde puedes sentirte verdaderamente realizado. Todos los que han intentado han descubierto que es así efectivamente, y saben que existe un gran gozo que inexplicablemente te acompaña aún en los momentos difíciles y que no se puede comparar con ninguna otra cosa, con nada. Un hombre en una oportunidad dijo, me ha pasado me lo he pasado tan bien en mi vida que apenas puedo describirlo. La vida para mí ha sido algo constantemente emocionante. A mi esposa le digo siempre, mira, dice que los cristianos somos aburridos. Nos dan cuenta que todos los días tenemos emociones. Y emociones, pero que sí, o sea, no sabes qué va a pasar al día de mañana. Y emociones, y vivimos emoción tras emoción, tras emoción, tras emoción. Porque para mí la vida cristiana es emocionante. No tiene nada de aburrida. Al contrario, es muy emocionante. Imagínate no tener nada con qué comprar al día siguiente. Es emocionante, pues dices, Señor, yo no sé de dónde, pero sé que va a salir. Y estás a la expectativa de dónde venga. Y es emocionante. Y dices, wow, Señor, gracias. ¿Sí? No, si contara tantas cosas, tantas experiencias. Pero este hombre dijo, le he pasado tan bien que apenas puedo describirlo. La vida para mí ha sido emociones permanentes. ¿Sabe quién era esta persona? Esta persona no había sido un aventurero, un mujeriego, no había sido un hombre que se dedicó a cosas superfluas. Este hombre era el doctor Frank Losbach. Este doctor fue creyente y él se había dedicado de lleno a la causa de intentar enseñar a toda la gente cómo aprender a leer, a fin de que pudieran leer la palabra de vida, la Biblia, esa verdad que está en las Escrituras.
Su propio testimonio es que ha sido la vida más emocionante que pudo haber deseado. Teniendo todo, dejó su país y se fue a un lugar tan lejano. Se me va el nombre, Samanoa o algo así, es el nombre donde fue. Y no solamente la capital de eso, sino lejos, donde no había comunicación, y quiso enseñarles a que lean la Biblia. Total que no había la Biblia en su idioma, y lo que hizo fue aprender su idioma. Pero ¿en dónde iban a leer si no sabían? Pues comenzó a tratar de traducir, y lo tradujo con el alfabeto occidental que tenemos. Comenzó a construir palabras de ellos. Ya comenzó a construir palabras, y resulta que cuando los tiene preparados, las palabras ya traducidas y ya más o menos la Biblia avanzado, resulta que ahora ¿quién lo lee? Si nadie sabía. Fíjense. Pero él ora a Dios, y Dios le da sabiduría y crea un método especial para aprender a leer. ¿Sabe en cuánto tiempo aprendían a leer? En 10 días. ¿No es emocionante? Y otro día dice que llegó un jefe y dijo: ¿sabe qué? Venga para nosotros, pongo una escuela, queremos aprender a leer. Dijo: no podemos, no tenemos presupuesto, pero lo que puedo hacer, le voy a enseñar a leer a usted, pero tengo solamente un día. Pues en un día le enseño. En un día le enseñó a leer. ¿No es emocionante? A ver, ¿con qué dinero usted puede comprar todas esas experiencias tan emocionantes? Puedo seguir contándole, pero es lo que hizo. Un hombre que era radiofísico, o sea, un ingeniero nuclear que trabajaba en el emocionante mundo de la ciencia, explorando el universo, dijo: debo decir que este emocionante campo de la ciencia en el que trabajo parece un asunto aburrido de verdad en comparación con lo emocionante que es conocer a Jesucristo el Salvador. Y lo dice gente que sabe. ¿De dónde procede entonces este poder que hace que nosotros nos mantengamos rectos cuando el mundo, con ese atractivo, con esa presión que nos rodea, como un gran océano que no tenemos a dónde ir, hace entonces que nos estemos sumidos en ese ambiente total de engaño? ¿De dónde procede ese poder? ¿Cómo nosotros podemos mantener nuestros principios cristianos? ¿Cómo podemos ser guardados? La única respuesta posible es la autoridad con la que aquí cuenta nuestro Señor Jesucristo. Dice, aquí enfatiza 2 veces: Padre Santo, guárdalos en mi nombre. Y añade más adelante: cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. Entonces, hermanos, como ya hemos visto, el nombre de Dios representa toda su autoridad y todos los recursos que Dios posee y que están disponibles de Él, que emanan propiamente de Dios. Lo que está diciendo Jesús aquí es que el proteger a un creyente de toda tentación, de todo engaño de este mundo, es una tarea sobrenatural que usted solo no lo va a poder lograr, que solamente podemos lograr si tenemos comunión con Dios, porque Él se encarga de todas las cosas. Escúcheme, no sé si se alegra, es algo sobrenatural. El ser guardado en santidad es algo sobrenatural. El ser guardado en integridad es algo sobrenatural. El ser guardado en justicia es algo sobrenatural. El ser guardado y que un día usted esté ahí frente a frente con el Señor y le diga: Señor, gracias, gracias, gracias. Y no se va a cansar de agradecer, porque por una obra sobrenatural usted fue salvo. Usted mantuvo su salvación y usted fue fiel hasta la muerte. No es de nuestras fuerzas, es que todo proviene de Él. Ningún hombre es suficientemente listo como para hacerlo por sí solo. Por eso que muchos fracasan, por eso que muchos se debilitan. ¿Por qué? Porque no han entendido que esto es algo sobrenatural. Algo que no es terrenal. No es del que quiere más. Yo voy a hacer esto con tus fuerzas. Jamás podrás hacerlo. Nada más es suficiente. Solamente el poder. Eso es todo, el poder de nuestro Dios. Solamente ese poder puede guardarnos. Y esto se refleja en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo allá en 2 Timoteo 1:12 dice: porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, o para guardarme para cumplir lo que Él me ha encomendado. Eso es más o menos lo que también quiere decir. Y Pablo habla acerca de aquellos que son guardados, diciendo ahí en 1 Pedro 1:5: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final.
Y casi la última promesa de las Escrituras es la palabra de Judas, ahí en Judas 1:24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros irreprensibles delante de su gloria con grande alegría, nada más puede ser suficiente. Es decir, a fin de enfatizar esto, Jesús nos muestra, hermanos, con toda claridad una aparente excepción. Diciendo ahí en el versículo 12 de Juan, y los cuidé y ninguno de ellos se perdió, excepto, ahí está la excepción, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. ¿Qué posibilidad tan sobria y temible se revela aquí en la persona de Judas? Aquí vemos a un hombre que era uno de los discípulos, llamado por Jesús, incluido a ese círculo íntimo de los 12. Un hombre profundamente religioso. Evidentemente era un hombre dedicado a la causa de Dios y tal y como él lo entendía. Era un hombre moral en muchos sentidos, bueno para la gente del mundo, vamos a decir. Aunque no estaba por encima de robar un poco de vez en cuando ahí en la bolsa, porque eso también dice la Biblia, ¿no? Que robaba de vez en cuando, pero era poquito. Era un hombre sincero. Ojo, no estoy justificando lo que haya robado Judas, ¿eh? Era un hombre sincero, formal, tenía fuertes convicciones, también de poderosos impulsos, pero había algo que estaba mal en él. Una sola cosa. Porque aún después de robar pudo haberse arrepentido, haber pedido perdón y era perdonado, ¿o no? Ok. Pero había una sola cosa que estaba mal. Él estaba convencido de que podía guardarse a sí mismo por medio de sus propios esfuerzos. Creía que podía hacerlo solo. Pensaba que podía seguir a Jesucristo con su propia fortaleza y utilizarle para sus propios fines. Nunca había entregado su corazón, ni reconoció su absoluta debilidad poniéndose a los pies del Maestro. Jamás lo hizo. No había llegado nunca al punto de decir, como cantamos ese himno tan precioso, he venido ante ti con el corazón en mano. Entendiendo que cuando decimos con el corazón en mano, significa que todo lo que nosotros somos, le estamos poniendo en las manos del Señor. Es una entrega total, dándole nuestras debilidades. Entonces, Él puede glorificarse en nuestra vida. Jamás se le cruzó por la mente a Judas el poder decir que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque se creyó demasiado listo para poder caminar la carrera cristiana. Nunca había llegado a eso. No había llegado nunca a ese momento en el que se colocase en su debilidad imponente delante de Cristo, como lo habían hecho los otros discípulos. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que están anotando en Juan 6:68. Pero dijo, eres un hombre inquietante con el que vivir. O sea, no eres como los otros. Otros maestros pueden atraernos, pero Señor, ¿a quién podemos ir? Ningún otro puede hacer las cosas que tú haces. Ningún otro predica lo que tú predicas. Ningún otro da una palabra como tú la das. Y yo quiero más de esa palabra de vida. Judas no se convirtió en el hijo de perdición en el momento que traicionó a Jesús. Él lo había sido todo el tiempo y en ningún otro momento fue otra cosa. Nunca estuvo bajo ese poder protector del Padre, de modo que él no podía guardarle, porque el Padre guarda ¿a quién? A sus hijos. O sea, hay que asegurarse de ser hijos de Dios. Pero aquellos que han aprendido a no confiar en sí mismos, como dice Pablo, no confiamos en la carne. Aquellos que son guardados en el nombre del Padre y que nada, dice Jesús, nada puede separarles del amor del Padre. ¿O no dice eso? Sí. Dice, nadie los puede arrebatar de las manos del Padre, Juan 10:29, porque Él los guarda. Él. Tal vez algunos de ustedes estén diciendo, ¿acaso hay ninguna parte que nosotros podamos hacer algo, un poquito aunque sea? Sí, claro que sí la hay. Y es al mismo tiempo la cosa más sencilla, pero la más difícil del mundo que tú podrías hacer. Fíjese en el programa que revela ahí en los versículos 17 al 19 de Juan. Juan 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad.
Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Aquí tenemos esa palabra tan inquietante, santificación. ¿Qué quiere decir? Bueno, esta palabra que está registrada aquí, en este pasaje, en varias oportunidades a veces ha sido mal interpretada, y muchas veces la gente le teme porque no quiere compromiso de ser más santos, cosas por el estilo. Lógicamente que Dios quiere que seamos santos, no por nuestras fuerzas, con las de Él. Muchos tienden a considerar la santificación como una especie de proceso de ir eliminando todo eso, los gusanos de repente, ¿no? Ya me voy santificando, voy separando todas las cosas. Otros piensan que la santificación es una especie de inmersión religiosa, ¿verdad? Como que te metes a la alberca de la religión y estás dentro, y piensan que eso es santificación, para que de esa manera Dios pueda usar. Pero aquí no se refiere a eso, sino lo que verdaderamente quiere decir es sencillamente dedicar al uso indicado. Eso es, dedicar al uso indicado. O decir, que se dedica al uso que le corresponde. Eso es todo. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que dice. Es decir, que algo o alguien está siendo utilizado para su uso adecuado. Eso es todo. Por ejemplo, yo estoy haciendo buen uso del micrófono, ¿o no? Porque estoy usando para amplificar mi voz. Pero imagínense si yo utilizara este micrófono para darme... ¿Estaría dando buen uso? Entonces, aquí no estoy cumpliendo esa palabra. Es decir, esta palabra santificado está refiriéndose a que sea usado de acuerdo al propósito para el que fue hecho. Cuando Jesús le dice al Padre, Padre, santifícalos, atentos, lo que está diciendo es, Señor, haz que estos hombres y estas mujeres alcancen el ideal que tú tienes para ellos. Eso es lo que anhelaba Jesús. Haz que puedan hacer lo que es más indicado, haz que descubran la razón por la que nacieron. Por lo tanto, no interesa dónde tú naciste, aún habiendo nacido tal vez en un lugar disfuncional, el propósito de Dios es mucho más grande, más fuerte, y es eterno si tú te dejas guiar por el Señor. Si tú puedes cumplir los propósitos por el que estás en este mundo, haz que lleguen al punto en el que descubran tu programa para ellos. Es lo que está diciendo Jesús al Padre. Haz que realicen aquello por lo cual tú los creaste. ¿Cómo? Por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Esto nos trae a nuestra parte en todo este poderoso programa de Dios. ¿Qué papel representamos nosotros como humanos? Bueno, es una sola cosa. Es decir, es más fácil y a la vez más difícil. ¿Cuál es? Creer en la verdad. Eso es todo. Creer en la verdad. No en cualquier cosa. Algunos de ustedes tal vez están pensando, ¿cuántas veces nos predican sobre eso? De creer, es la misma historia de siempre. Es lo que dicen todo el tiempo. Y eso es verdad. Es lo que predico. Y lo he predicado en reiteradas veces. Es lo que enseñamos todo el tiempo. Pero es evidente que es una de las cosas más difíciles de hacer en los corazones. Más difíciles. En el corazón humano no tiende a creerle a Dios. Creer sencillamente que lo que Dios ha escrito es verdad, sean cuales fueran nuestros sentimientos. Muchas veces no es fácil. Cuando estás pasando en circunstancias difíciles y la solución no viene a tiempo, dejas de creer. Y como dejas de creer, comienzas a renegar. Y cuando comienzas a renegar, tu corazón se va desgastando. Y cuando tu corazón se va desgastando, vas creando raíces de amargura. Y cuando vas creando raíces de amargura, Cristo no puede estar ahí. Cuidado. La dura realidad de todo esto es que preferimos creer a nuestros sentimientos que en la palabra. Y en eso radica nuestro problema. ¿Sí? Es más, yo creo que más de una ocasión yo he escuchado a algunos creyentes, es que ya no puedo soportarlos más, me estoy dando por vencido, me doy por vencido. Me da la impresión que las escrituras no funcionan para mí. Intento cumplir las promesas, me esfuerzo por depositar mi confianza en el Señor, me intento apropiar de Cristo, intento hacer todas las cosas, pero no me funciona. Puede que a usted le funcione, pastor, pero a mí no me funciona.
Esas cosas no van conmigo. No puedo soportar las presiones que siento. Eso no es para mí. No puedo aguantar las pruebas a las que me veo sometido. Pero, hermanos, ¿sabe qué son esas circunstancias en las cuales nosotros debemos recordar este versículo de 1 Corintios 10:13, que Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Y cuando vienen a veces con esta situación, digo, pues no se desanime, hermano. Aquí está esa palabra. Siga adelante. Además, ¿sabe qué? No cree que es el único. Hay otros que están pasando como usted, o peores cosas que usted. Y casi cuando dices eso, casi de inmediato reaccionan. Esto no puede ser, nadie puede estar pasando como yo. Y a veces digo, pues, tal vez no como tú, tal vez peor que tú. Pero siguen en el camino fiel. No, es que yo no creo que esta sea una experiencia común en muchas personas. Sí, lo es. Claro que lo es. El problema es que muchas veces usted no entiende lo que estoy pasando. Nadie me entiende, nadie. Bueno, ¿qué es esto? ¿Sabe cómo se llama? Incredulidad disimulada. Para echarle la culpa a otro. ¿Se da cuenta que no es fácil tener esa fe? Es fácil y a la vez difícil. Creer en la palabra, en las promesas del Señor. Es negarse a aceptar como la verdad lo que Dios dice. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Decimos que creemos, pero no creemos. Porque cuando se trata de aplicarlo como es debido, decimos: Dios es un mentiroso. Tal vez no digas así, pero si no te está contestando es porque eres mentiroso. Porque está fallando sus promesas. Mis sentimientos son los que son verdad. El hecho es como yo me siento. Te preocupas por ti. No te preocupas porque Dios es fiel. Quieres hacer quedar mal a Dios. Supongamos que uno de ustedes le preguntase a alguien: ¿cómo se viaja en avión? Pues no, nunca he viajado en avión, nunca he volado. Así que dígame cómo hacerlo. Bueno, la persona le responde: ¿sabe qué? Pues es bastante sencillo. Lo único que hace ella es llamar a la línea aérea o se mete por el internet. Hay varias compañías, ¿no? Entonces ahí elige el destino que quiere, en qué fecha va a volar, qué fecha de retorno, ¿verdad? Y usted hace la reserva. Luego de eso hace todos los arreglos necesarios, ¿verdad? Y se presenta en el momento apropiado en el aeropuerto y ahí muestra el boleto, el ticket que compró y le van a admitir que suba al avión. Una vez que usted sube a bordo, se abrocha el cinturón y el avión hace el resto. Usted no se tiene que preocupar. Y el avión solo se va a su destino. Puede que usted diga la verdad, pero es que sabe que no le acabo de entender todo es lo que usted quiere decir con todo esto. A ver, por favor, póngame escrito, a ver así de repente lo entiendo más. Bueno, vamos a ver. Número 1, haga una reserva. Compre el billete y preséntelo en el momento apropiado y suba al avión. Eso es todo, punto, ya está. Resumen, ahí está. Un par de días después viene el Señor y dice: ¿sabe qué? Bueno, lo intenté, pero no me funciona. Está igual que el creyente que no funciona. Para ti tal vez funciona, pero a mí no. Igualito está este hombre. ¿Sabe qué? Hice todo lo que usted me dijo, pero no me funcionó. Me fui al internet, como usted me dijo, visité la página, vi las fechas, hice la reserva, pagué con mi tarjeta, compré y imprimí el ticket porque ahora es todo electrónico. Y me fui al aeropuerto y ¿saben qué me dijeron? Me dijeron que hacía 2 horas que el avión se había despegado. No funciona para mí. Bueno, le dice la otra persona: espere un minuto. Recuerde que le dije, en las instrucciones, presente el billete en el momento apropiado. ¿Hizo usted eso? ¡Ah! Lo leí, contestó el hombre, pero no creí que fuera tan importante. Después de todo, cualquier momento es bueno para volar. Así que yo me fui cuando yo estaba listo. Bueno, le dice, y la respuesta es: precisamente ese es el problema. Si usted va a actuar según lo que le han dicho, debe hacerlo absolutamente todo. Todo. No puede usted hacer caso omiso a una parte, porque si falla en una de ellas, todo el programa se cancela. Y usted es el culpable de ello.
No fue usted en el momento apropiado y por lo tanto no le funcionó. Ahora bien, esta es una analogía con lo que estamos viendo, desde luego. Muchas veces tú puedes venir a la iglesia. Tú puedes hacer muchas cosas, pero tal vez te falte una de ellas. Y al faltarte una de ellas, arruina todo el programa que Dios ya tiene diseñado para ti. Cuando a veces te dicen, tienes que hacerlo tú porque Dios no tiene reemplazo para ti. O otro, por lo contrario, si tú no lo haces, otro va a hacer. No, Dios tiene propósitos específicos para cada uno. Muy específicos. Ahora, esta sencilla analogía, por burda de repente que parezca ser, es un paralelismo exacto de lo que sucede con frecuencia en nuestra experiencia como creyentes. Debemos de creer que Dios nos ha dicho la verdad. La fe cristiana no tiene valor alguno si no creemos eso. Ninguno. Si este libro que nosotros tenemos no es más que otra voz cualquiera de entre los miles que nos chillan al oído durante toda la semana, aconsejándonos, diciéndonos esto, aquello, lo que tenemos que hacer, ¿sabe qué? Carece de valor, así que dejémoslo a un lado con la Biblia. No tiene sentido. Sin embargo, sabemos que aquí tenemos esa revelación de la verdad, de las cosas tal y como son, sin importar cómo nos sintamos. La Biblia sigue siendo fiel. No avanzaremos nunca, hermanos, en nuestras vidas espirituales hasta que aceptemos el hecho de lo que Dios dijo, y lo que Él dijo es verdad, es cierto. Pero cuesta. Pablo dijo en Romanos 3:4, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Cuando empezamos a creer lo que Él dice como la verdad y actuar conforme a ella, descubrimos que todo lo que Él dice queda glorioso y maravillosamente confirmado con hechos y con cosas que uno se queda anonadado verdaderamente. Es verdad que Dios nos protege incluso cuando nos falla la fe. ¿Cuántos han visto eso? Aún cuando la fe nos falla, aún así nos protege. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Gracias a Dios por ello, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Es lo que dice la Biblia o no? Y nuestra fe entonces descansa sobre el fundamento de su fidelidad, no de la mía. Pero también es verdad que nunca llegaremos más lejos de lo que nos lleve nuestra fe. ¿Entienda eso? Jamás. Puede que Dios despierte en nosotros, que avive nuevamente esa fe en nuestro interior, pero nunca podremos nosotros realizar ningún progreso, no podremos nunca apropiarnos de una verdad ni de ninguna bendición que no entre por esa puerta que se llama la confianza tranquila y real de lo que Dios ha dicho, que eso, lo que ha dicho, es verdad. Por tanto, la oración de Jesús, santifícalos, diríamos, úsalos para lo que sea apropiado. Permita que ellas descubran por qué están en este mundo. Ayúdalos, guíalos, dirígelos por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que te va a guiar? Su palabra. Ahí está. Así que, basándonos en esto, Jesús dice, Padre, estoy parafraseando, cumple tus propósitos en la vida de ellos. En los hombres y mujeres que son tus discípulos. Y que al final puedan decir cada uno, he acabado la carrera, he cumplido todo lo que me encomendaste, he puesto mis dones y mis talentos al servicio de tu iglesia, he seguido el ejemplo de Cristo, y que juntamente con Él puedes decir, consumado es toda la obra por la que yo nací. A pesar de las situaciones adversas, yo he seguido creyendo en ti. A pesar que la tormenta no se calmaba, yo seguí confiando en ti. A pesar que venían los problemas, simplemente creí en que tú has prometido estar conmigo hasta el fin. Y aun cuando faltaba tal vez alimento en mi alacena, yo sabía que tú eres mi proveedor. He vivido santificado y consagrado en tu verdad, cumpliendo tu propósito. No me interesa recibir reconocimiento de este mundo. Prefiero recibir el aplauso y el reconocimiento en tu presencia.